Buenos días, señoría. Fiscal adjunto Francisco Jacir Manterola. Ya, por la parte querellante, ¿no hay parte querellante en esta causa? Sí, sí hay. Sí, hay magistrado. Tal vez no se ha podido conectar. De hecho, hablé con ellos ayer y estaban dispuestos para la audiencia. No sé si lo habrán notificado. Ya. Tomás, ¿le De mandamos el la link a prensa. ella? ¿Cómo, perdón? Le pregunto al funcionario que me acompaña si le mandamos el link. Dale, vamos a mandar el link a la... No entendí nada. Acabamos de mandar el link a la abogada Hamilton. Perfecto. Entonces sigamos por mientras con la individualización de los defensores. Buenos días, magistrado, por la Defensoría Penal Pública, Patricia Alvarado Mazafierro, en representación, magistrado, de Paloma González, Raúl Leiva y Nicolás Ubilla. Esperemos un segundo. Paloma González. Y Raúl Leiva. No, necesito que me repita el segundo imputado. Es Raúl Leiva y Nicolás Ubilla. Magistrado, igualmente, como para no repetirnos las mismas alegaciones, la Defensoría vendría por todo el grupo y haríamos simplemente complementaciones en las alegaciones para no volver a repetir todo por cada imputado. Perfecto, sí, no hay problema. Gracias, Los otros defensores. Magistrado. Buenos días, magistrado, por la Defensoría Penal Pública, abogado Arturo Vergara Gutiérrez, en representación de don Jaime Rubio, Jean Godoy y Daniel Sepúlveda. Muy buenos días, comparece Cristian Calvo, abogado defensor RPA, en representación de, son los 16 adolescentes en esta causa, así que no sé si sea necesario individualizarlo a todos. ¿Son todos los adolescentes los representa usted? Sí. Ya. Buenos días, magistrado, por la Defensoría Penal. Ramón Sepúlveda Castillo, por los imputados Diego Alvarado y Sebastián Cambiaso, defensor particular. Ya. Esperemos un segundo. ¿Usted, entonces, cómo se llaman sus representados? Sebastián Cambiaso y Diego Alvarado. Ya, ahora usted, defensor, si no tengo el nombre acá. Solo dos defensores. Sí. Buenos días, magistrado, por la Defensoría Penal Pública, por Ismael Donoso, por José Salgado y Benjamín Nicho, comparece Nicolás Álvarez Protursaltis. Ya. Y... Buenos días, magistrado. Abogado defensor penal privado, Leonardo Leiva, por el imputado Óscar Gutiérrez Ramírez. Además está la abogada querellante. Muy buenos días, magistrado, por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, abogada Sofía Hamilton. Ya. Perfecto. Dos cosas como consideraciones previas a propósito de esta nueva dinámica de la forma en la cual estamos tomando la audiencia. Lo que les indicaba a los primeros que se incorporaron a la reunión, mantener los micrófonos apagados cuando no estén interviniendo para así no tener ruidos y poder escucharlos bien a todos. Y en segundo lugar, informarles que se autorizó por parte del tribunal a la grabación de esta audiencia en esta modalidad para ser utilizada en el canal del Poder Judicial, para que lo tengan presente todos los intervinientes. Dicho eso, entiendo que esta audiencia sería revisión de cautelares respecto a todos los imputados a propósito de los cuales se individualizaron los defensores. Sí. ¿Solo es revisión de prisión preventiva o hay alguna otra cautela previa que hay que resolver? Magistrado, si me permite, la Defensoría Penal Pública presentó una cautela de garantía respecto a Sebastián Cambiaso por situaciones de salud. Se informó el día de ayer por parte de Gendarmería, pero las razones de salud también las voy a invocar a propósito de la revisión de la prisión preventiva, por lo tanto, las argumentaciones van a estar en ese sentido y cualquier eventualidad que ocurra se debería ver al final de la audiencia, magistrado. Perfecto, entonces vamos a comenzar con las alegaciones de las defensas. Doña Patricia, la escuchamos. Magistrado, entiendo que va a empezar Arturo Vergara. Ah, perfecto. Entonces, Las alegaciones de la Defensoría Pública comienzo yo, su señor. Perfecto, lo escuchamos entonces. Gracias, señor.
Gracias, señoría. Se procede a la revisión de medida cautelar de mis representados Jaime Rubio, Jean Godoy y Daniel Sepúlveda, pero como ya había sido adelantado por mi compañera Patricia, efectivamente las alegaciones serán de manera en conjunta por parte de la Defensoría Pública. Ahora bien, hacer presente que lo primero que se cuestiona por parte de esta defensa es, primero, la letra A, su señoría, del artículo 140, en tanto mis representados fueron formalizados por dos delitos, contemplaron el artículo 268 septis, su señoría, en cuanto a el inciso primero del 268 septis, respecto a el delito de colocación de barricadas o interrupción del tránsito. En ese sentido entendemos que efectivamente el tipo penal que se ha invocado señala que el que, sin estar autorizado, interrumpiere completamente la libre circulación de personas o vehículos en la vía pública mediante violencia o intimidación en las personas, o la instalación de obstáculos levantados en las mismas con objetos diversos. Entendemos que aquí lo que se ha referido el Ministerio Público al sindicar esta imputación a mis representados es que ellos habrían realizado un corte, una interrupción total de la vía pública impidiendo el paso de ciertos vehículos, su señoría, pero no existe ninguno antecedente dentro de la carpeta investigativa que den cuenta de que esto efectivamente haya ocurrido. Es más, la mayoría de los carabineros señalan que deben proceder porque algunos sujetos lanzaban objetos contundentes a vehículos en movimiento. Entonces, es difícil entender que se pueda estar cortando de manera completa y total el tránsito vehicular y al mismo tiempo lanzándole piedras a vehículos que van pasando en el mismo lugar, su señoría. Entendemos que además no se ha dado cuenta ningún antecedente que refiera a cierto grado de violencia o intimidación en el actuar de los mismos, elemento esencial del tipo, su señoría, en cuanto debe existir esta para conseguir esta finalidad de interrupción del tránsito. No existe ningún tipo de declaración de víctima, no hay ningún empadronamiento de víctimas o testigos a este respecto, no hay ningún tipo de constatación de lesiones de alguien que pudiese haber resultado herido con esta supuesta violencia ejercida, no existen registros de patentes de vehículos que se hayan visto impedidos de poder transitar por el lugar, no existen imágenes de este corte. Es más, las únicas imágenes que has revisado los antecedentes hoy día podrían asemejarse a algo, son vehículos justamente pasando al lado de un montón de personas por calle Corbalán. Asimismo, entendemos que al no existir ninguno de estos antecedentes, evidentemente no se puede configurar el tipo penal. Entiende esta defensa que la violencia o la intimidación que se requiere en este tipo debe ser objetivable, no puede ser un concepto etéreo, carente de algún tipo de contenido fáctico concreto que dé cuenta de esta violencia e intimidación. Entiende que al menos debe tratarse de una de las hipótesis de violencia e intimidación prevista en el artículo 439 del Código Penal, señoría. Tanto es así que incluso el Ministerio Público, al momento de solicitar plazo de investigación, solicitó un plazo bastante elevado de 70 días, justamente con la finalidad de lograr acreditar estos hechos, en cuanto el fiscal dijo que ellos podían empadronar testigos o tener algún tipo de declaración de víctima, antecedentes que hasta el momento esta defensa no ha visto representados en la carpeta investigativa, su señoría. Llevamos más de un mes de investigación y aún no se ven esos antecedentes. Entiende la importancia esta defensa en cuanto a estos elementos del tipo, en cuanto al bien jurídico protegido, su señoría. Entendemos que debe ser, en este delito de desórdenes públicos como delito base, la tranquilidad pública o la convivencia social, su señoría. Pero entendemos que, y sumado uniéndonos a la teoría del profesor Van Bessel, en cuanto a que no solamente es la tranquilidad pública el bien jurídico protegido, sino que además esta turbación o desorden debe ser atentatorio contra bienes jurídicos personalísimos. En ese sentido, entendemos que efectivamente el Ministerio Público debe dar cuenta de la vulneración de estos bienes jurídicos personalísimos para poder sustentar justamente la calificación jurídica que está imputando. En cuanto a el inciso segundo del artículo 168, su señoría, en lo relativo al supuesto lanzamiento de elementos contundentes a personas o vehículos,
se discutirá por parte de esta defensa la participación de la misma en cuanto la dinámica propia de los hechos da cuenta que efectivamente no existen antecedentes suficientes respecto de la participación de nuestros representados, no cuestionando la letra de la misma. Respecto a la necesidad de cautela, su señoría, entiende esta defensa que, bueno, desde ya entiende que la medida cautelar impuesta es del todo desproporcionada para una prognosis de pena eventual y la forma de cumplimiento que podrían arriesgar mis representados en el peor de los casos de ser condenados. Asimismo, entiende esta defensa que existe una variación sustancial en cuanto a los antecedentes que se tuvieron a la vista al momento que la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago impusiera esta medida cautelar, revocando la medida cautelar impuesta por el séptimo juzgado de garantía, su señoría, en cuanto a en que su resolución señala que al tenor de los hechos ocurridos el día 3 de marzo, en curso, mediante el cual existe una alteración de la tranquilidad y seguridad de la población, viéndose involucrados en estos hechos todos aquellos que concurren en las defensas, fueron detenidos al mismo momento de la ocurrencia de los eventos, descritos en la formalización en plena vía pública donde se desarrollaban, turbándose la tranquilidad del lugar, vulnerándose también garantías constitucionales del resto de la población. Evidentemente, su señoría, esta circunstancia, en cuanto a una eventual reiteración o interés de evitar la reiteración en los mismos, entendido este contexto que se debe envuelta a esta causa, justamente elementos que han sido llevados a debate tanto por la parte querellante por el ente persecutor, en cuanto al contexto de que desde octubre del año pasado existe una serie de desmanes o alteraciones al orden público en ese lugar. Efectivamente, el estado o la condición actual del país en cuanto a este estado de excepción constitucional y la crisis sanitaria que nos aqueja, su señoría, evidentemente hacen que sea imposible algún tipo de reiteración de este delito, puesto que evidentemente están prohibidas cualquier tipo de aglomeración de gente, no hay ningún tipo de convocatoria citada. Efectivamente ahora quien restringe ciertas garantías constitucionales es propiamente el Estado respecto de sus ciudadanos. En ese sentido, es más, el lugar donde se fueron detenidos mis representados es una zona en que existe una cuarentena total, por tanto es imposible ni siquiera acercarse a ese lugar sin haber sido permitido esto por la autoridad pertinente. En ese sentido, evidentemente no existe ningún tipo de reiteración en este respecto. En esa lógica, su señoría, y sumándome a las alegaciones que pronto vendrán por parte de mis compañeros defensores públicos, es que esta defensa solicita se modifique la medida cautelar de prisión preventiva, imponiendo la que originalmente había impuesto el séptimo juzgado de garantía en cuanto a una firma mensual, su señoría. Ahora sí, doña Patricia, es su turno. Magistrado, yo sé que está ansiosa, magistrado, por escucharme. Nicolás viene, magistrado. Nicolás, ya, perfecto, entonces lo escuchamos, don Nicolás. Gracias, magistrado. Magistrado, yo también voy a cuestionar la prisión preventiva y al igual que mis compañeros lo estamos haciendo en bloque. Por lo tanto, me voy a valer de todo lo que ha señalado mi compañero Arturo en cuanto al 140 letra A. Respecto al 140 letra B, magistrado, ¿por qué la defensa estima que no se cumple con las presunciones fundadas de participación respecto de nuestros defendidos? Hay que señalar que en la carpeta de investigación desde el día 1 en esta causa constaban los partes de detención. Cada parte de detención consta de un funcionario policial que señala una determinada vivencia, es decir, que él ve algo y por lo cual detiene. A modo de ejemplificación, por ejemplo, el caso de Jen Godoy, detiene Leonel Sepúlveda Guzmán, quien dice que es persona de estatura baja, moreno, con zapatillas marca Nike, a rostro descubierto, que al ver la presencia policial se da a la fuga. En el caso, por ejemplo, del señor Fernando Alvarado, dice que también lanza objetos contundentes, vestida de short, polera gris. En el caso de Alejandro Nicho Mendoza, el funcionario Nicolás Retamales Vergara, dice que es básicamente lo mismo que antes. En resumen, en cada uno de los partes policiales de detención hay un funcionario distinto, nunca es el mismo funcionario, y ese funcionario describe una determinada conducta y una descripción de ropa, que eso es muy importante, magistrado. Toda una descripción de ropa, tanto del color e incluso de las marcas de las prendas de vestir que llevaban nuestros defendidos, y todos los defendidos en esta causa. Eso tiene, después de un mes de investigación, sustento o no sustento en la carpeta de investigación. La defensa estima que ciertamente no hay sustento en este caso,
¿Por qué? Porque el Ministerio Público adjuntó a la carpeta de investigación un análisis de las cámaras de seguridad que grabaron lo que habría ocurrido ese día. Es así que en ese análisis, incluso en sus conclusiones, ya señala que el análisis de los archivos de videos contenidos en las cadenas de custodias NUE 577-8619, la cual contiene un DVD con capacidad de 4,7 GB, y la cadena de custodia 500-1399 de capacidad 4,7 GB, la cadena de custodia número único 5655320, se procedió a revisar en forma detallada cada uno de los archivos de video, pudiendo obtener una compilación de fotogramas útiles, los cuales fueron incorporados a un set fotográfico ilustrativo. Conforme a la información proporcionada por el material gráfico, se pudo observar el desplazamiento de una gran cantidad de sujetos, los cuales efectuaban desórdenes en la vía pública, consistente en lanzar objetos contundentes a los funcionarios de Carabineros apostados en el lugar, los cuales son lanzados a los funcionarios de Carabineros. Se hace presente que debido a la lejanía de las grabaciones y a la gran cantidad de sujetos causando desórdenes, no fue posible detallar las vestimentas de los manifestantes. En ese sentido, magistrado, la descripción de cada uno de nuestros defendidos en particular no encuentra sustento en la misma prueba nueva que tiene el Ministerio Público, que es este análisis que realizan de las cámaras de seguridad. Dice que se observa una gran cantidad de personas. Eso era de conocimiento público en el día de la audiencia. De hecho, es bastante extraño que con una cantidad importante de personas, cientos, Carabineros haya podido observar en detalle la conducta de cada uno de los detenidos, haber descrito sus ropas y luego todo eso haberlos tomado detenidos. Eso parece bastante inverosímil, incluso con la misma prueba que aporta el ente persecutor en la carpeta, es decir, un análisis del video donde de partida no se puede distinguir a ninguna persona en particular, ni tampoco se pueden distinguir sus vestimentas. Lo que sí es más comprobable es que en ese momento lo que hizo Carabineros fue justamente encerrar un determinado lugar, unos determinados metros, y tomar detenidas a personas. Si esas personas estaban realizando conductas típicas o no, no lo sabemos. Lo único en la carpeta que se indica a nuestros defendidos como autores de un determinado hecho típico es la declaración de un solo funcionario de Carabineros en cada caso, sin corroboración. Es más, que, digamos, se pelea con otra prueba del mismo Ministerio Público, que es justamente este análisis de las cámaras de seguridad, donde la versión de los funcionarios no encuentra corroboración, no encuentra sustento en cuanto a la conducta individualmente imputada a cada uno de nuestros defendidos y las descripciones de sus ropas. En ese sentido, la defensa entiende que en este estadio procesal, considerando los nuevos antecedentes que obran en la carpeta, no hay suficiente para presumir fundadamente la participación de cada defendido en un hecho típico que se está imputando en esta causa. Nos parece que la imputación es demasiado genérica, el mismo video nos señala que no podemos distinguir quién realizaba los desórdenes públicos, cómo vestían esas personas, a ninguno de nuestros defendidos se les incautó especies que se pudieran atribuir a los hechos investigados. Por lo tanto, nos parece y reiteramos que en este momento no hay presunciones fundadas de participación. Respecto de la necesidad de cautela, se va a pronunciar mi colega Patricia Alvarado, por lo tanto, magistrado, mi alegación llega hasta acá. Listo, muchas gracias, Nicolás. Ahora sí, doña Patricia. Ahora sí, magistrado. Magistrado, esta causa, también esto de conocimiento público, ha sido bastante ensuciada por distintas cosas que han pasado en el trayecto. Yo creo que es momento el día de hoy, magistrado, de que podamos limpiar esta causa y tratarla como tratamos todas las causas de forma jurídica, magistrado. Aquí no podemos incorporar elementos que no son parte del derecho penal. Aquí nosotros lo que estamos discutiendo, magistrado, es revisión de una medida cautelar que impuso en este caso la Ilustrísima Corte de Apelaciones, porque no fue el juzgado de garantía, si corresponde o no corresponde, o si se justifica en este momento, magistrado. Es decir, nosotros tenemos que poner en una balanza, que, bueno, incluso el símbolo de la justicia es una balanza, magistrado, y hay que tener en cuenta en esta balanza, por un lado, la necesidad de cautela, por supuesto, la proporcionalidad, los antecedentes de los imputados y todo lo que ya han manifestado mis compañeros defensores en cuanto a la existencia del delito y la participación en estos de nuestros representados. Y en el otro lado, magistrado de la balanza,
podemos poner el tema político, si esto es un mensaje que se está tratando de mandar el gobierno. ¿Por qué, magistrado, me refiero a esto? Y lamentablemente tenemos que referirnos a esto, porque ni siquiera el Ministerio Público, magistrado, que es el encargado de investigar estas causas, nunca pidió la medida cautelar de prisión preventiva, ni en el juzgado de garantía, ni en la ilustrísima Corte de Apelaciones, y tampoco en las revisiones de prisión preventiva que se han realizado con anterioridad a esta audiencia. Aquí, magistrado, los únicos que han insistido en mantener a estos jóvenes privados de libertad es el Ministerio del Interior. El por qué, magistrado, no lo sabemos. Querrán mandar algún mensaje tipo gubernamental, no lo sabemos, pero eso es lo que hay que poner en la balanza, magistrado. ¿Y qué es lo que tenemos en cuanto a la necesidad de cautela el día de hoy respecto a nuestros representados? Todos tienen irreprochable conducta anterior, magistrado, y han sido formalizados por un delito que probablemente podría terminar, si es que termina una condena, porque nosotros creemos que tampoco debería terminar una condena, pero si es que termina una condena, magistrado, en una pena de simplificado. El séptimo de garantía, magistrado, en general, cuando incluso uno cierra una causa de simplificado, magistrado, y se presenta requerimiento, inmediatamente quedan sin efecto las cautelares. ¿Por qué, magistrado? Porque la pena, en este caso, no da para que estas personas se encuentren privadas de libertad. En ese sentido, magistrado, el objetivo de esta también revisión de medidas cautelares es limpiar esta causa y dejarla en una discusión jurídica, que es lo que corresponde en un tribunal o en un juzgado de garantía, magistrado. En cuanto, bueno, ya me refería a la proporcionalidad de la pena, esto probablemente va a terminar en un procedimiento simplificado, que no amerita, por supuesto, medidas cautelares, que ya eso se ha discutido, pero se le agregan otros factores, magistrado, como nuevos antecedentes. Primero, magistrado, todo lo que dice relación con lo que está viviendo actualmente nuestro país en relación a esta pandemia que está afectando ya a nivel mundial, y que todas estas medidas, incluso proyectos de ley, indultos que se están discutiendo, magistrado, precisamente para dejar solamente los casos muy necesarios en prisión preventiva o bien cumpliendo incluso condena, porque se está discutiendo incluso personas que podrían quedar en libertad conmutativamente cumpliendo en su domicilio un arresto domiciliario total, dependiendo por supuesto de los requisitos. Entonces, si todas estas fuerzas están unidas, magistrado, para que precisamente los casos que no son necesarios que estén privados de libertad puedan salir en libertad, no se entiende que el mismo gobierno, magistrado, representado por estos querellantes del Ministerio del Interior, insista en mantener privados de libertad a jóvenes estudiantes, magistrado, con irreprochable conducta anterior. No se entiende, desde un comienzo no entendemos el por qué. Pero, magistrado, lo que nosotros le pedimos a usted es que acá lo conversemos, insisto, jurídicamente, y no a otros niveles que no corresponden en derecho penal. Entonces, sumamos esta pandemia, que ya se resolvió, magistrado, el día lunes por la magistrada Carla Capello, dejando en libertad con arresto domiciliario total a 2 de los imputados de estos mismos que tienen la misma formalización, los mismos antecedentes penales, etcétera, etcétera. Están en la misma situación y ya quedaron privados de libertad. Hasta el momento incluso no existe apelación al respecto de esos imputados. Y por último, magistrado, referirme particularmente a cada caso. Cada uno de los imputados mantiene el día de hoy un informe social. Cada uno de los imputados, estos informes sociales, acredita arraigo familiar, acredita arraigo social. Insisto, la mayoría son estudiantes, acreditan arraigo familiar, magistrado. Las familias están muy organizadas y preocupadas por los imputados, incluso tienen unos chats en común, todas las madres siempre están preguntándonos y preocupados de cada uno de sus hijos, sobre todo en el tema, esto hubo hasta un motín, magistrado, en Santiago 1, y estos chicos estaban escondidos debajo de una mesa, magistrado. El día de que esta resolución tan cuestionada del magistrado Urrutia los dejó privados de libertad, ellos alcanzaron a llegar a la reja, alcanzaron a poner su huella, a recoger sus cosas, magistrado. Inentendiblemente los llevaron de nuevo. O sea, ellos están pasando por una situación, magistrado, inentendible y muy estresante, muy angustiante, cuando ellos no tienen ningún contacto criminógeno, magistrado. A ellos se les está acusando de esta primera línea que objetivamente no lo es. Ellos se encontraban ahí, se enfrentaron con carabineros, ellos dicen que tiraron piedra, los carabineros dicen que ellos les tiraron piedra, se produce este enfrentamiento, esta encerrona, y ellos son los que los detienen, magistrado. Aquí no hay ningún antecedente
antecedente de que ellos hayan sido los que organizaron esto, que ya existía un concierto previo, ellos estaban manifestándose, se produjo esta situación, hubo este enfrentamiento y quedaron privados de libertad. ¿Eso los hace primera línea? Yo creo que no. Yo creo que ellos no, en ningún caso son los organizadores, magistrados, de nada de lo que estaba sucediendo, ni menos pueden cargar, magistrados, con todas las cosas anteriores que pasaron desde el 18 de octubre, como pretende el Ministerio del Interior. Porque ellos dicen, es que esto está pasando aquí, miren todo lo que ha pasado desde el 18 de octubre. Bueno, pero, magistrado, eso no se lo podemos imputar a estos imputados. Eso bueno, tendrán que realizar sus investigaciones respecto a lo que pasó antes, magistrado, pero esto no corresponde discutirlo respecto a nuestros representados. Entonces, magistrado, si considera necesario, puedo leer cada uno de los informes, si no los puedo incorporar. Lo que sí podemos decir es que la Defensoría les mandó a hacer un peritaje a cada uno, que claramente se realizó por medios textuales, magistrado. Los peritos se entrevistaron con las familias de los imputados, vieron las casas habitaciones donde vivían, vieron si tenían arraigo familiar, vieron si tenían arraigo social, presentaron certificados de alumno regular de las diferentes universidades, y todo eso está dentro de los peritajes, que ningún problema, si es que lo exige magistrado del tribunal, o bien lo piden las partes acusadoras, se pueden incorporar como escrito al tribunal. En ese entendido, magistrado, existiendo estos nuevos antecedentes, tanto estos informes sociales como también la situación de pandemia que existe en nuestro país el día de hoy, creemos que no se justifica, nunca se justificó, pero menos aún, que los imputados permanezcan privados de libertad. La defensa va a solicitar se pueda modificar esta medida cautelar, por la que considere en este momento el tribunal, ojalá la misma que se había impuesto en un principio. Eso serían mis alegaciones. Ya. Entonces, don don Cristian Calvo. Ya. Señoría, lo mío es una cautela de garantía, no es revisión de cautelar. Ya, perfecto. Entonces, ¿me espero o le doy? No, esperemos primero. Ya, perfecto. Sigamos con la revisión de cautelar. Entonces, don Ramón Sepúlveda. Sí, magistrado, muchas gracias. Magistrado, yo voy a cuestionar principalmente la letra C del artículo 140, es decir, la necesidad de cautela. Sin embargo, previo a eso, voy a señalar que revisada la carpeta investigativa hasta el día de hoy, con claridad el Ministerio Público hoy tiene problemas o va a tener problemas respecto a la participación de mis dos representados. Ellos, magistrados, son dos personas que estaban en una marcha, en una protesta como cualquiera de nosotros podría ir, donde no hay una zona particularmente donde se defina que están las personas de la primera línea. Personas de primera línea, además, que son mediáticamente señaladas como supuestamente parte de este grupo. Y si uno revisa la carpeta investigativa completa, uno se da cuenta que primero hay videos de cámaras donde es imposible verificar la participación de cada uno de los imputados. Y particular respecto a mis dos representados, no hay ninguna persona que se pudiera presumir de manera medianamente plausible, magistrado, que tuvieron participación. Sí, si a eso uno le suma, magistrado, que mis representados, una vez que son detenidos, no se les incauta absolutamente ningún tipo de especie de las que son señaladas por el Ministerio Público y los querellantes para la comisión del delito, uno necesariamente concluye que lo que ocurrió acá fue que Carabineros, en una política que coincide con una política del intendente, donde él mediáticamente señala que va a haber una nueva política, una nueva forma de controlar las protestas en Plaza Dignidad, mediatizan esta situación de esta nueva estrategia policial y toman a este grupo de jóvenes detenidos. Y si uno revisa la carpeta, como señala, a mis dos representados no se les encontró ninguna de las especies que el mismo fiscal señala que son con las que se habrían cometido el delito: vallas papales, resorteras, fierros, tornillos, una serie de situaciones con las que supuestamente se habría herido a Carabineros. Esa situación no se da respecto a mis dos representados, no hay ningún elemento que acredite su participación, ni en las cámaras, ni en las detenciones con los elementos que se le incautan a los imputados. A ellos no se les incauta ninguna especie, señoría, de las que el Ministerio Público señala en la formalización. Por lo tanto, coincido con la Defensoría Penal Pública que acá hay problemas de participación, acá hay un grupo de jóvenes que están tomados
no sé si al azar, pero son los que Carabineros encontró, y que después salen mediáticamente señalando que son detenidos con esta nueva estrategia del intendente y que claramente es un factor político. Solamente voy a hacer referencia en ese punto a lo que dice en relación con la participación, el resto de las alegaciones las voy a hacer en relación a la necesidad de cautela. Necesidad de cautela en un sentido más objetivo y normativo, y necesidad de cautela en un sentido más subjetivo respecto a mis dos representados. En el sentido objetivo, magistrado, creo que todos los abogados que estamos en esta videoconferencia coincidimos que la medida cautelar que pesa sobre estos jóvenes es absolutamente desproporcionada. Es tan desproporcionada que creemos que es ilegal porque vulnera la propia normativa que establece el Código Procesal Penal para regular la prisión preventiva. Acá estamos ante un delito, desórdenes públicos, que tiene una pena asignada en abstracto de 71 días a 540 días, magistrado, y que bajo ningún escenario van a tener una pena de cumplimiento efectivo. Si a eso lo sumamos que mis dos representados tienen una reprochable conducta anterior, razonablemente ellos podrían tener eventualmente una condena de 61 días, que a todas luces se podría cumplir con una remisión condicional de la pena, y lo que dice la colega defensora tiene absoluta razón. Ni siquiera es posible, es muy probable que ellos ni siquiera tengan una condena, que acá se arribe respecto a algunos imputados una salida alternativa. Por lo tanto, esto incluso vulnera lo que el mismo mensaje del Código Procesal Penal señala. Es ilegal y es absolutamente injusto que imputados que arriesgan una pena tan baja como esta, efectivamente estén en prisión preventiva. La prisión preventiva se regula, no se entrega totalmente al arbitrio o a la evaluación judicial, tiene carácter normativo. Claramente acá se están vulnerando los propios parámetros que el Código Procesal Penal establece, y la medida cautelar es absolutamente desproporcionada. Es en un sentido objetivo respecto de todos los imputados, incluidos mis dos representados magistrados, que bajo ningún escenario en un contexto normal, si uno se pusiera a revisar el sistema procesal penal, todos los que ejercemos en él, es difícil encontrar una prisión preventiva por un delito como este, por un delito como la amenaza, magistrado, con un delito como el hurto, que son efectivamente, que tienen una penalidad absolutamente baja, y que incluso la propia querellante que sostuvo la apelación debe coincidir con nosotros de que acá hay una situación más política. Magistrado, ahora voy a ir a lo que dice en relación con la situación personal de mis dos representados. Nosotros entendemos que la Corte de Apelaciones y el querellante lo que buscan es sancionar o enviar un mensaje a esta supuesta primera línea de manera política, donde lo que dicen es, acá hay un grupo de personas que pertenecen a esta primera línea, que son los que hacen los destrozos, que son los que atacan a Carabineros, y los señalan como que ellos serían los que son parte de este grupo, y por lo tanto la medida cautelar tendría ese carácter. Digamos, en el contexto social que se dio desde el 18 de octubre, sancionar a este grupo de jóvenes o a este grupo de personas que son parte de la primera línea. Ese escenario, magistrado, no estando de acuerdo, porque creemos que aunque una persona sea de la primera línea o no lo sea, estamos en un derecho penal de hecho, sino de autor. En este caso, magistrado, aunque ellos fueran parte de esa primera línea, bajo ningún escenario podrían tener prisión preventiva en un contexto normal. Ahora, yendo a la resolución de la Corte, que tiene ese objetivo, entendemos, que es un objetivo más subjetivo y altamente político, mis dos representados bajo ningún escenario podrían ser parte de esa supuesta primera línea. Ellos no son personas que estén habitualmente en organizaciones, que vayan habitualmente a protestas al sector más, digamos, confrontacional de las marchas. Ellos son dos jóvenes de 18 años que fueron a una protesta, la primera, la segunda, la tercera, pero están lejos de ser parte del movimiento permanente que está en Plaza Dignidad, o que estaba en Plaza Dignidad desde que comenzaron las manifestaciones del estallido social, magistrado. Ellos son dos jóvenes, y esto que señalo que no serían parte ni de la primera línea, ni del grupo que está permanentemente en las protestas en ese sector, no lo digo por un análisis basado solo en dichos. Yo, magistrado, lo digo en base a sus antecedentes personales, que además fueron acompañados en 2 días al tribunal. Acompañé un informe social y un informe psicológico de ellos, y además sus antecedentes personales, que los voy a detallar ahora. En primer término, magistrado, voy a hablar de Diego Alvarado. Diego Alvarado, un joven de 18 años, de una familia de clase media baja, magistrado, que vive en la comuna de Puente Alto y que estudió en un colegio salesiano en la comuna de Macul. Colegio en el cual sostuvo su educación con mucho esfuerzo, incluso en algunos periodos sosteniendo trabajo formal para ayudar económicamente a su familia, y que logró salir adelante. Diego es un joven que en toda su enseñanza media estuvo en los primeros lugares de su colegio. Su promedio de notas es un promedio 6,6 general, es decir, ese es su promedio de notas con el que postuló, o sea, que dio la PSU. Es un joven, magistrado, que tiene una serie de reconocimientos por parte de su colegio, porque está sobre cualquier media que pudiera tener un establecimiento educacional. Y es un joven que, pese a todos los problemas de rendición que tuvo la PSU, dio su PSU, magistrado, y logró con mucho esfuerzo, sin las mismas condiciones que tienen otros estudiantes, sin un preuniversitario pagado, él solamente con su esfuerzo, sus notas, logró dar la PSU, magistrado, y tuvo un resultado sobresaliente,
y hoy día está matriculado en el college, que es como el bachillerato, en la Universidad Católica, porque su gran sueño es, y también lo hizo en los informes, es estudiar medicina y servir al sector público. Un estudiante de estas características, con este promedio de nota, que es capaz de dar la PSU en estas condiciones adversas, y que logra entrar a la Universidad Católica, y que hoy día ha perdido días de clases virtuales, pero la ha perdido, y que hoy día ve frustrado sus sueños de él y su familia. Magistrado, el esfuerzo que tiene una familia de clase baja, clase media baja, para que su hijo pueda entrar a la universidad y estudiar en la Universidad Católica, no solo es un sueño de él, es un sueño a nivel familiar, es una situación a nivel social. Y por lo tanto creemos que estos antecedentes, que están ambos informes, pero también un documento que tiene toda la historia académica de Diego, que la puede ver su señoría en el tribunal, demuestran no solo que él tiene arraigo familiar, arraigo social, que es actualmente estudiante de la Universidad Católica en una carrera de las más complejas, magistrado, efectivamente además muestran que un niño, porque ellos son niños, él no es un joven de 24 años, 23 años, él es un niño que está privado de libertad y que está viendo truncada no solo su situación académica, sino que probablemente su futuro y el de toda una familia que con esfuerzo, magistrado, ha logrado sacarlo adelante. Creemos que los antecedentes que acompaño acreditan con claridad que él no podría ser parte de ningún grupo de primera línea, de ningún grupo de los que el gobierno llama grupos subversivos. Él es un estudiante que fue una protesta y que Carabineros, convengamos, toma detenido en estas protestas a la persona que encuentra. Hay videos en las redes sociales, magistrados, que muestran cómo personas son golpeadas por Carabineros y que claramente no andaban ni con un escudo ni con una máscara en esa supuesta primera línea. Este es un joven que es detenido al azar, tal como muchos jóvenes magistrados le han llegado perdigones en sus ojos, sin que sean de la primera línea, y que terminan heridos por Carabineros, magistrados, y que terminan con sus vidas destruidas. Este es un joven que lo tomó Carabineros porque necesitaban tomar un grupo de personas para poder sostener la política de detención del intendente, que fue mediatizada previa a la detención. Si acá no hay una intención política, magistrado, en este caso yo no sé en cuál otro podría haber. Magistrado, respecto a Sebastián Cambiaso, la situación es aún más grave. Sebastián Cambiaso es un joven de 18 años, estudiante, que no pudo dar su PSU, porque, o sea, dio la PSU verbal, y no pudo dar la PSU matemática porque su colegio lo funaron. Y como no pudo dar no pudo dar la PSU en su colegio, en su comuna, en la segunda oportunidad, él vive en la comuna de Ñuñoa con sus padres, le asignaron como colegio la Universidad del Desarrollo que está en San Carlos de Apoquindo. Y él no pudo llegar y llegó atrasado. ¿Y por qué llegó atrasado, magistrado? Porque Sebastián es un joven que a los 4 años es diagnosticado de síndrome Asperger en espectro autista. Estamos frente a un joven que es autista, magistrado, que está privado de libertad hace casi 20 días y que ha tenido un historial médico que está acompañado también ante vuestro tribunal, un informe del psiquiatra, y que ha tenido que salir adelante terminando su educación media con mucho esfuerzo, no solo esfuerzo familiar, sino que también esfuerzo social, por la discriminación, por las burlas. Es un joven que tiene características autistas y que justamente no pudo llegar a dar esta segunda PSU porque los niños autistas quieren ser autónomos, quieren ser autovalentes. Y él no quiso que sus padres lo fueran a dejar a la universidad, fue solo y no logró llegar porque le asignaron una universidad que estaba muy lejos de su domicilio. Magistrado, Sebastián es un joven que no solo está sufriendo, está teniendo consecuencias médicas. Cuando él, cada detenido, era un joven que era totalmente activo, que buscaba independencia, que busca reafirmarse ante la sociedad, y hoy día en visita con sus padres tiene sintomatología fuertemente ansiosa, volvió a la tartamudez, es un joven que no sabemos cuáles van a ser las consecuencias que va a tener esta privación de libertad. Hoy día hay una campaña en redes sociales porque los niños autistas tienen permiso para salir de la cuarentena y pasear con su madre o sus padres fuera de sus casas, porque estar encerrados afecta altamente a la condición autista, magistrado. Y tenemos un joven, un niño que lleva 20 días en prisión preventiva, que no sabemos cuáles van a ser las consecuencias psicológicas que va a tener. Su sueño, magistrado, ser trabajador social, igual que su padre, y entrar a la Universidad de Chile. Esto está, magistrado, puesto en los informes y en los documentos que están acompañados ante vuestro tribunal. Creemos que la situación de Sebastián es absolutamente injusta, inhumana, no solo por su condición personal, sino que porque él está preso, magistrado, igual que los demás jóvenes,
como un premio o un mensaje político al Ministerio del Interior, que probablemente se va a oponer, o como se opuso el día lunes respecto de 2 imputados que recuperaron su libertad, con muy pocos argumentos, magistrado, porque acá simplemente no hay argumentos para esta prisión preventiva, por todo lo que señalé de manera objetiva y normativa, y por lo que señalo respecto a cada uno de ellos. Ellos son 2 jóvenes que están viendo truncada su vida, y que naturalmente, magistrado, debe cambiarse su medida cautelar, no solo por el objetivo, sino que porque son 2 jóvenes que bajo ningún escenario podrían haber sido parte de un grupo más violento en una protesta. Ellos son detenidos al azar por Carabineros, y eso también se demuestra en lo que señaló la Defensoría Penal Pública respecto a los problemas de participación, donde hoy día en la carpeta investigativa no hay cómo identificar a ninguno de ellos, magistrado. Por esas razones voy a solicitar la sustitución de la prisión preventiva de mis 2 representados. Voy a solicitar que se les cambie por la medida cautelar de firma mensual. En subsidio voy a solicitar el arresto domiciliario nocturno, y en subsidio de aquello, magistrado, el arresto domiciliario total, haciendo especial prevención en Sebastián Cambiaso. Él no es un joven que pueda hoy día en su condición quedar en arresto domiciliario total, porque no va a poder salir de su casa y lo vamos a afectar por quizás cuánto tiempo. Magistrado, estos jóvenes ya han cumplido 1/3 de la posible condena que podrían tener. Si ellos los condenaron hoy día, este tribunal hiciera una prognosis de pena como se hace en todas las formalizaciones de la investigación, donde incluso imputados que son acusados por abuso sexual quedan con medidas cautelares distintas a la prisión preventiva por la prognosis de pena al no superar los 5 años de privación de libertad. Magistrado, solicito que él quede bajo ningún escenario con arresto domiciliario total, que él pueda salir de su casa. Él necesita psicológicamente recuperarse de la privación de libertad que ha tenido. Magistrado, finalmente señalar que ya recuperaron 3 jóvenes su libertad, 1 la semana pasada, 2 este lunes. Creemos que esa es la línea que este tribunal está siguiendo. No estamos de acuerdo con la resolución que adoptó la Corte de Apelaciones en primer lugar, y ahora luego con el incidente, el lamentable incidente que presenciamos la semana pasada. El Ministerio Público ha sido objetivo, ha sido coherente en esta investigación, no pidió prisión preventiva. El Ministerio Público no ha estado para juegos políticos ni para mensajes a la población. El Ministerio Público ha pedido lo que en derecho corresponde, y su señoría, los magistrados de este tribunal, han fallado lo que en derecho corresponde. Si hay otra pelea que dar, tendrá que darle el Ministerio del Interior en otro lugar, cayéndose en la cara de vergüenza, magistrado, respecto de lo que jurídicamente saben que no deberían hacer, pero lo hacen por instrucciones de política del gobierno. Magistrado, esas son mis peticiones, agradezco las palabras. Entonces ahora faltaría solo la última defensa. Lo escuchamos, don Leonardo. Gracias, magistrado. Magistrado, a ver, yo represento solo a un imputado en específico, que es Óscar Gutiérrez, y no puedo sino adherir en alguna medida a los distintos elementos generales que indica la Defensoría Penal Pública respecto a su imputado en lo que dice relación con el 140 letra A y B. Digamos, acá yo creo que ahí podría discutir en esta carpeta de investigación la falta de antecedentes que puedan atribuir de manera precisa, de manera exacta, la comisión de ciertos hechos a las personas que aquí en esta causa se encuentran imputadas, ¿no? Inclusive podríamos ir más lejos de ahondar en cuántos de esos antecedentes se han materializado, se han mejorado, se han concretado desde que ocurrió la detención hasta la fecha. Y yo creo que en esa línea, bueno, mis colegas, respecto a sus representados, las apreciaciones generales que han hecho en relación a todos los antecedentes que oran en esta carpeta de investigación, dan justamente en el clavo, y, insisto, retomo y recojo esas alegaciones, digamos, que son los defectos generales que tiene esta investigación. Yo quiero concentrarme en la situación puntual de mi representado. Mi representado no pertenece a ninguna primera línea. De partida, yo no sé si eso existe. Creo que si alguien tuvo que habernos demostrado desde octubre hasta la fecha de la atención de estos personajes, de todos los imputados acá, que existía una primera línea, si es que había un elemento ideológico, si es que era un grupo anarquista o una serie de otros antecedentes, era justamente la inteligencia policial, la persecución penal, y en verdad acá todas estas personas están acá por desórdenes públicos, incluido mi representado. Desde ese punto de vista, indicarle, su señoría, que mi representado es un obrero de 26 años. Él trabaja en la construcción por faena. De hecho, el día de su detención estaba en el sector de la Plaza Italia porque fue citado por su empleador a la H de Vicuña Maquena 200, tenía hora de citación a las 13:30 horas. Él sí pasó a manifestarse
era la primera vez que iba, él no tiene ningún carácter de estudiante, ni ninguna adhesión, por así decirlo, ideológica al movimiento, más que lo de una persona que tiene pocos estudios y que empatiza con las distintas demandas que tenía el movimiento. Él es, además, una persona que, de acuerdo al registro social de hogares, él integra un hogar de 4 personas, donde él es el jefe de hogar, está su cónyuge y tiene 2 hijos que con su trabajo de obrero de la construcción mantiene. Mi representado, además, su señoría, se entregó voluntariamente el día martes, ¿no?, en una audiencia especial que se hizo de manera presencial, audiencia de entrega voluntaria, que dirigió la magistrada Pilar Ahumada. De hecho, fue casi como el chiste del bombofica magistrado, porque llegamos temprano y nadie lo quería recibir y lo estaban mandando para la casa, teniendo orden de detención y orden de ingreso a prisión preventiva. Lamentablemente el criterio de la magistrada Pilar Ahumada el día martes fue que esa audiencia no servía para revisar prisión preventiva, sino que únicamente era una audiencia de ingreso a prisión preventiva. Yo, por cierto, discutí esto y la verdad es que toda la jurisprudencia, sobre todo del séptimo, habla de que en cualquier momento se puede revisar la prisión preventiva, pero bueno, ese fue el criterio de la magistrada Pilar Ahumada ese día, y por eso es que mi representado, que además se entrega voluntariamente el día martes, lleva 3 días en prisión preventiva. ¿Qué tenemos respecto de él, respecto de la necesidad de cautela, además de estos antecedentes personales, magistrado? Bueno, si miramos el 140, la verdad es que la gravedad de la pena, ya lo han dicho los demás colegas, estos son delitos que van a procedimientos simplificados, si es que llegan a ir eventualmente a un juicio, y una vez cuando pase la presión social que ejerce el Ministerio del Interior, como en muchos otros casos mediáticos, el Ministerio Público irá a determinar ofrecer salidas alternativas o eventualmente algunos otros mecanismos de término que implican ningún tipo de restricción o privación de libertad para los imputados. Nosotros sabemos que esto funciona así, digamos, con cámaras funciona de una manera y sin la presión social funciona de otra, digamos. Número de delitos de mi representado, ninguno, solo uno del que se le imputa. Existencia de procesos pendientes, mi representado no tiene ninguno, magistrado. El delito que mi representado tenga condenas previas, tampoco. Que esté sujeto a alguna cautelar, tampoco, se entregó voluntariamente. Que esté gozando de algún beneficio por cumplimiento de otra condena, ninguno. Si revisamos todos esos antecedentes, entonces, magistrado, no solo queda de manifiesto, como lo han dicho, insisto, los demás colegas, la desproporcionalidad y de la medida cautelar que aquí se ha impuesto, a la cual mi representado accede, por así decirlo, voluntariamente. Desproporcionalidad que lo decimos en términos elegantes, jurídicos, magistrado, pero si todos fuera de este audio diríamos que esto es absurdo y es casi ridículo, digamos, que estas personas estén en prisión preventiva y estemos revisando esta prisión preventiva con estas condiciones. Pero además, en el caso puntual de mi representado, no se dan ninguno de los elementos y de los criterios que uno pudiese decir justifican o dan alguna luz de necesidad de cautela que ha fijado, de peligro para la seguridad de la sociedad, que ha fijado el legislador en este caso. Por ese motivo, la solicitud de esta defensa, su señoría, es se vuelva a la medida cautelar que originalmente impuso el séptimo juzgado de garantía, esto es la firma cada 2 meses mensual. Creemos que esa asegura, con los antecedentes que existen respecto de la existencia del delito, lo nulo y prácticamente inexistente que hay de vínculos para atribuir hechos específicos a mi representado, que ahora en la carpeta de investigación, y insisto, con los nulos antecedentes también de necesidad de cautelas, más allá de los elementos políticos que no estamos aquí en condiciones de valorar, solicitamos esta medida cautelar, que es la única que sería proporcional y que es la que siempre es proporcional y se utiliza, como dijo un colega hace poco, en este tipo de casos. Gracias, magistrado. Entonces, habiendo concluido todas las defensas, lo escuchamos ahora, señor fiscal. Bien, señoría, gracias. Señoría, 2 grandes alegaciones haré en primer término, y por cierto no muy extensas. En primer lugar, en relación a los presupuestos materiales que por algunas defensas, o por todas, por cierto, pero algunas con mayor profundidad, han atacado. Lo cierto, su señoría, es que como un denominador podemos encontrar que todos ellos sostienen que los imputados prácticamente fueron detenidos o se encontraban en lugares de forma casual, y que ninguno de ellos hizo absolutamente nada y fue detenido en forma arbitraria por Carabineros.
cuestión, por cierto, su señoría, que no comparto en lo absoluto. Existen suficientes elementos de investigación para acreditar tanto la participación y el hecho que se le imputa. Y ello se encuentra, su señoría, y ahí empieza la defensa a confundir elementos. Se encuentra dado, señoría, y lo dijo el mismo defensor Nicolás Álvarez, existe la declaración de un funcionario policial respecto de que practica la detención de cada uno de los imputados, uno distinto respecto de cada uno de los imputados, y que especifica en concreto cuál es el actuar que éste había tenido, de forma previa a que se practicara la detención, y que justamente algunos de los delitos por los cuales han sido ellos formalizados y que, por cierto, se dieron por acreditados, tanto participación como el delito mismo en sede de garantía, inicialmente por la jueza que tomó el control de detención y posteriormente por la Corte de Apelación al momento de resolver las medidas cautelares. Por lo tanto, una cuestión que ya ha sido resuelta en 2 oportunidades anteriores y con los mismos antecedentes que obran al día de hoy. Cuando se dice por el mismo defensor Nicolás Álvarez que obra un nuevo antecedente en carpeta como el análisis de un video, no es nuevo, su señoría. Ese mismo análisis de video se encontraba al momento de la audiencia de control de detención. De hecho, el informe es del mismo día, de hecho es previo a la audiencia de control de detención. No se trata entonces de que haya una contraposición de informe, ni entre lo que dice un carabinero y, por cierto, lo que refiere el video, lo que refiere esos videos, y ese análisis es una dinámica global de hecho y que posteriormente es complementada por la declaración de cada uno de los funcionarios policiales que refiere el actuar de cada uno de los imputados. Por tanto, su señoría, en ese sentido nos parece que ya, y sobre todo habiéndose ya resuelto y discutido en 2 oportunidades, al menos, tanto la letra A como la letra B del artículo 140, esto de los presupuestos materiales en relación a la comisión del delito, se da esto a nuestro juicio por suficientemente acreditado y por cierto que todavía en etapa de investigación con tal objeto, para poder profundizarlo. Eso en primer lugar, entonces, a esos antecedentes, su señoría. Y por último, su señoría, hacer una mención que no es menor. Se ha cuestionado por algunas defensas, especialmente, su señoría, en las 2 últimas defensas privadas, que los imputados están sujetos actualmente a una medida cautelar prácticamente impuesta por uno de los querellantes. Y su señoría, la verdad que no debemos olvidar que las medidas cautelares son impuestas, y de hecho nada se ha dicho al respecto, por tribunales de justicia. Y eso en definitiva lo que en este caso fue la Corte de Apelaciones y en forma previa el tribunal. En definitiva, sobre eso tenemos que analizar y no, su señoría, por, como lo han dicho, textualmente están presos por una razón política. Yo no veo razones políticas en el fallo del tribunal. Eso en primer lugar, sino uno jurídico. Y sobre eso estoy exponiendo. Y en segundo término, su señoría, en relación a la necesidad de cautela, su señoría, el Ministerio Público fue y seguirá siendo consecuente con aquello que desde un inicio se solicitó en cuanto a medidas cautelares en relación a los imputados adultos, que es el caso que nos ocupa, y en concreto de los 13 respecto de los cuales estamos revisando el día de hoy la medida cautelar, porque hay otros que ni siquiera han empezado a cumplirla. Y en consecuencia, su señoría, no hay de nuestra parte oposición a la modificación de la medida cautelar, en los mismos términos que, por cierto, también en audiencias anteriores aquello se ha indicado al tribunal, y en ese sentido, su señoría, y también conteste con lo que hemos propuesto y solicitado al tribunal con anterioridad, y así ha sido acogido, es que la medida cautelar no hay oposición de nuestra parte y sea entonces que se disponga respecto a los imputados una medida de arresto domiciliario total, respecto de todos ellos, en relación a los delitos por los cuales, a nuestro juicio, como ya le indiqué, se encuentran acreditados, al igual que su participación, y del mismo modo, su señoría, por necesidad, para mantener la necesidad de cautela. En este sentido, entonces, esa es la petición y lo que el Ministerio Público tiene que señalar. Perfecto. Finalmente, entonces, la abogada querellante, la escuchamos. Muchas gracias, magistrados. Magistrado, en relación a los presupuestos materiales, las letras A y B del artículo 140, voy a adherir a lo que ya señaló el señor fiscal. Eso también fue largamente discutido en la audiencia de control de detención, por lo que claramente quedó acreditado tanto la existencia del delito como la participación.
En relación a la necesidad de cautela, su señoría, principalmente en virtud de lo que está sucediendo hoy día tanto mundialmente como nacionalmente en relación a la pandemia en que estamos viviendo, esta contingencia sanitaria, es que esta parte, al igual que el Ministerio Público, va a solicitar, o sea, adherir a la modificación del artículo 155 letra A. Esto es un arresto domiciliario. Perdón, la defensa del señor Calvo no, creo que no corresponden esos gestos. En relación, va perdón, el artículo 155 letra A, esto es el arresto domiciliario total de todos los imputados, salvo su señoría del imputado Ernesto Calderón Campo. Él se encuentra cumpliendo una pena sustituida por un robo con violencia, por lo que claramente su libertad constituiría un peligro para la sociedad. Su señoría, en relación a lo que ha señalado la defensa en términos generales, estos imputados, su señoría, que fueron detenidos en flagrancia, no se encontraban ahí de paseo, manifestándose, estaban claramente alterando el orden y la seguridad pública, estaban interrumpiendo la circulación de personas, de vehículos, su señoría, lanzando incluso elementos contundentes que incluso le podrían haber significado la muerte de algún individuo que estuviera por ahí. Por lo que claramente, incluso, señoría, quiero señalar, porque ya que se ha señalado que esto es algo político, este grupo de imputados, señoría, tienen una organización. Ellos han, incluso, a través de las redes sociales, han expandido estas consignas en que unidos y organizados venceremos, en que tienen funciones diversas, funciones ofensivas y fuerza de choque, funciones de tondero, lanzamiento, en fin, una serie de organizaciones, su señoría. No es que hayan ido a este lugar a pasear, a manifestarse, no. Claramente fueron a alterar el orden público, la seguridad pública, y, como pudimos ver, a lanzar distintos elementos contundentes, su señoría. Es por esta razón, su señoría, es que esta parte va a estar, como lo ha dicho el Ministerio Público, se allana a un cambio en la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva a un arresto domiciliario, principalmente, su señoría, en consideración a la pandemia que estamos viviendo hoy en día en nuestro país y en el mundo entero. Eso es, su señoría. Perfecto. Solamente, perdón, como ya le señalé, solamente en relación al imputado Ernesto Calderón Campo, mantener la prisión preventiva. Ya. Su señoría, ¿me permite la palabra? Sí. Disculpe, dos cosas. Uno, respecto de lo que la querellante refiere Calderón Campo, bueno, la audiencia, entiendo, no está convocada respecto de él el día de hoy. ¿Ya? Pero Por lo quería tanto, aclararlo. eso. Y en segundo lugar, complementar parte de lo que indiqué en cuanto a un tema de consecuencia, para que no suene, por cierto, inconsecuente. Es que, si bien el Ministerio Público solicitó en su momento una medida cautelar de firma mensual, y por qué ahora hago la diferencia a arresto total, su señoría, justamente para evitar, dada la contingencia sanitaria actual, que no existía, por cierto, al momento o con la intensidad que conocemos ahora, que los imputados tengan que salir de su domicilio, en este caso una comisaría, a firmar, y por eso entonces hemos hecho solicitudes de arresto total en tal sentido. Ese es el motivo por el cual hemos hecho la solicitud en tales términos y cómo ha sido acogida previamente por el tribunal. Eso solamente. Ya. No sé si algún defensor desea agregar algo más, sino para dar por cerrado el debate y resolver. Dígame, don Nicolás. Magistrado, muchas gracias. Brevemente, con respecto a lo señalado por el señor fiscal en cuanto al análisis del video, yo estuve en la audiencia de control de detención, al igual que mis dos colegas defensores. En esa oportunidad había otro fiscal. Y en ese momento no fue incorporado ese análisis. De hecho, se señaló que en los videos salían los imputados, y eso consta en el audio,
realizando las conductas descritas por el carabinero, cosa que a la postre no ocurre en dicho análisis. Únicamente para complementar un poco lo que dice la querellante, yo encuentro que hay que discutir con argumentos serios y con cosas que obran en la carpeta de investigación. No puede ser que diga que estas personas pertenecían a una organización donde se dividían distintas funciones u otras cosas, sin que haya un solo de esos elementos en la carpeta de investigación, citando redes sociales. Me parece que eso es bastante poco serio y no ayuda a la argumentación en este caso. Además, el hecho que digan qué estaban haciendo ahí, bueno, hasta el momento solo hay un funcionario que los indica realizando una conducta típica. El resto de la carpeta no los indica realizando ninguna conducta típica. Todos conocemos cómo funcionan los tribunales orales en lo penal, por lo tanto, siendo una prognosis de la causa, dudo mucho que un tribunal oral en lo penal condene con la declaración de un solo funcionario sin ninguna corroboración. Por lo tanto, esta causa, una prognosis debiese, si llega a un estadio procesal penal, de juicio oral, donde aumenta muchísimo la carga probatoria, en este momento, con la prueba que hay hoy día, serían absueltos, todos, porque no puede un tribunal oral condenar con un solo funcionario que no tiene ninguna corroboración, ni en cuanto a la vestimenta, los objetos que lanzaban, la acción desplegada, no tienen nada al día de hoy para corroborar esa declaración. Por lo tanto, si hacemos prognosis de la causa de manera seria, esto dice terminar en absolución. Es todo. Ya. Don Arturo. Sí. Vamos, yo le doy la palabra a todos los que levantan la mano, no se preocupe, don Arturo. Los... Sí, magistrado, muy brevemente me sumo a lo expuesto por mi compañero Nicolás Álvarez en cuanto a la argumentación del Ministerio Público respecto a la participación en redes sociales. No hay ningún elemento que pueda indicar o vincular a mis representados con una afirmación así etérea, así de infundada. Finalmente, respecto a la argumentación del Ministerio Público en cuanto a la medida cautelar, efectivamente, tal como señala el señor fiscal, el Ministerio Público siempre pidió firma mensual, incluso cuando apelan a la resolución del control de detención, es en ese tenor a solicitar firma mensual. La argumentación de que efectivamente existe una pandemia, por tanto, para evitar que se expongan al firmar, los voy a dejar presos en su casa, no resiste mayor análisis. Si la preocupación del Ministerio Público es que no se contagien al salir a firmar, bueno, impongámosle una medida cautelar que no implique la firma, fijación de domicilio, los domicilios conocidos. En ese entendido, no podemos utilizar una circunstancia exterior o ambiental, por así decirlo, para hacer más gravosa la medida cautelar. La argumentación del Ministerio Público es gravar la medida cautelar en virtud de un elemento que no responde a circunstancias o responsabilidad de mi representado. En ese entendido, su señoría, vamos a mantener la solicitud de la defensa en cuanto a modificar la medida cautelar y en atención a lo ya expuesto por el Ministerio Público, esta defensa va a solicitar la medida cautelar de fijación de domicilios. Ya. Don Ramón. Sí, muy breve, magistrado, como son tantos imputados y podría ocurrir que se falle respecto de todo de manera general, me preocupa la situación de Sebastián Cambiaso, magistrado, que él necesita, al quedar con un cambio cautelar, poder salir de su hogar, aunque sea dar una vuelta a la plaza, magistrado, es bien... Me tiene preocupado la situación y por eso se lo hago presente para que lo tenga en cuenta. Solo eso, magistrado. Sí, perfecto. Magistrado. Esperemos un segundo, doña Patricia. Leonardo. Sí, magistrado, gracias. Solo dos cosas muy breves. En el mismo sentido de lo que dijo el colega Arturo Vergara, la verdad es que el último comentario, la última intervención del fiscal da para pensar que las medidas cautelares tienen como justificación o necesidad de cautela ahora, en este caso, la seguridad de la salud de los imputados, digamos. Y la verdad es que si la preocupación del señor fiscal es la salud de mi representado, entonces la respuesta es, como indicó también el colega, o no tengamos ninguna medida cautelar que, en este caso, o tengamos alguna que no implique salir de su hogar. La verdad es que esa forma de justificar el paso de inicialmente, en todo el contexto de lo que fue la detención, la solicitud de medida cautelar sumamente leve, ahora un arresto domiciliario no admite mayor reflexión y mayor justificación, magistrado. Y solamente un comentario aparte, la verdad es que lo que añade la querellante respecto de una serie de elementos de organización en redes sociales y que todas estas personas serían un grupo, la verdad es que indicar que mi representado, que no es ningún estudiante, es una persona que apenas terminó su estudio secundario y que es un obrero de la construcción, no conoce ni tiene ningún vínculo con el resto de
los imputados, y también entiende este defensor que no existe ninguno de estos antecedentes. Reitero, si acá se ha tratado de sostener en algún momento algún tipo de organización, bueno, el Ministerio Público, Interior, las instancias de inteligencia policial u otras estatales tuvieron 4 meses para dar cuenta de que aquí había una organización ultra preparada y que se dedicaba a realizar este tipo de conducta, y la verdad es que nada de eso existe. Estamos ante una causa únicamente de desórdenes públicos, magistrado. Eso es. Gracias. Ahora sí, doña Patricia. Gracias, magistrado. Bueno, básicamente era como adherirme a lo que ya han estado diciendo las distintas defensas en relación a la medida cautelar, pero bueno, como esta decisión es suya, magistrado, igualmente, en el último caso la defensa, si es que no se acoge la solicitud de que queden sin efecto, que fijen domicilio con citación, la defensa va a solicitar igualmente que el arresto sea nocturno, en relación, magistrado, a que los imputados puedan tener la posibilidad, como todo el resto de los ciudadanos, de pedir los salvoconductos respectivos para poder comprar sus alimentos, etcétera, las distintas diligencias que cada uno de nosotros tenemos que hacer al salir de nuestro hogar. Y en segundo término, magistrado, yo sé que la audiencia no está fijada solamente para revisión de cautelares, pero si no es posible alegarlo el día de hoy, la defensa igualmente va a solicitar se pueda fijar una fecha, ya que, como es de conocimiento público, también se están dejando sin efecto las órdenes de detención para que no pasen a los tribunales, y en ese sentido poder discutir del resto de los imputados que aún no se encuentran cumpliendo la medida cautelar. Finalmente entiendo que ella quería tomar la palabra el señor fiscal para cerrar el debate. Sí, señoría, la verdad que, y dejando ironías de lado, como algunas defensas lo han hecho, pero en relación a que dice una de ellas que la Fiscalía se preocupa ahora de la salud de los imputados, lo cierto, su señoría, es que, y sostiene la defensa, que ese argumento en cuanto a la situación actual no debe utilizarse en cuanto a medidas cautelares, pero hemos escuchado de casi todas las defensas que la situación actual también amerita que ellos salgan de la cárcel. Por lo tanto, lo utilizan a su favor, pero lo rechazan cuando es en contra, lo que me parece bastante contradictorio. Solamente indicar eso, su señoría, y lo cierto es que es un elemento que se debe considerar dadas las circunstancias especiales en que ahora nos encontramos, y no deben aquella obviarse en cuanto a lo que se está ahora discutiendo, pero nos parece, por cierto, una medida cautelar proporcional a los hechos por los cuales está siendo investigado. Eso solamente. Entonces, si nada más tienen que agregar los intervinientes, ninguno quiere tomar la palabra para efectos de resolver, ¿no? Ya. Perfecto, entonces el tribunal va a resolver la solicitud de las defensas en orden a modificar el régimen cautelar que pesa respecto a los distintos imputados, y el efecto, en primer término, a propósito de los presupuestos materiales que han sido cuestionados por alguna defensa, tanto la letra A como la letra B, entender el tribunal que no se han adicionado antecedentes para entender que se ha modificado la base de estos presupuestos materiales, y que siempre este análisis debe hacerse desde la perspectiva de la forma en la cual lo contempla el legislador, la existencia de estos antecedentes, no en el escenario de una sentencia condenatoria, por lo que entiende el tribunal que, con lo indicado a propósito de la declaración de cada uno de los funcionarios policiales por un detenido, entiende el tribunal que en esta etapa procesal A y B, con esos antecedentes se entienden justificadas. Por lo que el tribunal va a centrar la decisión en el 140 letra C, y sin perjuicio que ya hay acuerdo entre todos los intervinientes para modificar el régimen cautelar, para resolver el tribunal tendrá presente que, en primer lugar, no corresponde estar en acuerdo o en desacuerdo al tribunal a propósito de los hechos reprochados a los imputados, sino que lo que el tribunal debe hacer es tomar el hecho, encuadrarlo en un tipo penal y estarse a la pena que el legislador establece para este tipo penal. O sea, lo más razonable para determinar una medida cautelar desde la perspectiva de la proporcionalidad es situarse en el escenario de una sentencia condenatoria. Y desde esa perspectiva, entonces, hacer el análisis si el imputado debiese terminar privado de libertad o no. A propósito de los antecedentes en este hecho en particular, en que, por un lado, el legislador atribuye una pena menor a este delito, que además es el mismo legislador el que establece al momento de determinar las penas
¿Qué ocurre cuando concurre un atenuante? Que es en el caso de todos estos imputados que tienen irreprochable conducta anterior, que sitúa entonces en el mínimo del tramo que establece el legislador, y que por otro lado, en cuanto a la forma de cumplimiento, serían de todas maneras posibles beneficiarios de alguna de las penas sustitutivas que establece el legislador. Por lo que desde esa perspectiva, desde la proporcionalidad, el tribunal hace el análisis si qué cautelar, ya del artículo 155, porque lo excepcionalísimo de la prisión preventiva nos lleva a concluir que no es esa la medida cautelar, qué cautelar del artículo 155 permite entender que estos imputados van a estar relacionados o vinculados con el procedimiento, que tampoco puede desconocerse por el tribunal esta situación excepcionalísima que vive el mundo entero y que dice relación con esta pandemia que nos tiene a todos, incluso a nosotros tomando esta audiencia en estas condiciones que yo creo que jamás nos habríamos imaginado que iban a suceder, que es del todo excepcional. Por lo que teniendo en cuenta todas estas consideraciones, el tribunal va a acceder a la modificación de cautelares a la cual se han allanado todos los intervinientes, y va a imponer respecto de todos los imputados la cautelar de firma mensual en la comisaría que corresponda a su domicilio, comenzando por la última semana de abril y así la última semana de cada mes. Eso en cuanto entonces a la revisión de cautelares. Creo que ahora solo queda pendiente la cautela de garantías de don Cristian. Así es, magistrado, muchas gracias. Buenos días a mis colegas que están presentes. La defensa viene a solicitar una cautela de garantía, y ya les voy a mencionar y entregar los datos por qué solicito esta cautela de garantía. Lo primero lo solicité por escrito en la audiencia y su señoría me resolvió que tomaba la información una denuncia en virtud de la violación a la ley 19.733. Pero la verdad es que eso era una arista de lo relevante respecto de la infracción de garantías que se produce en este procedimiento, ya que los antecedentes que les voy a entregar ahora es un misil bajo la línea de flotación de esta investigación, que ya no es un barco, sino que pasa a ser ya casi un bote de madera, y con los antecedentes que les voy a entregar, porque en estos antecedentes que les voy a entregar además se encuentran vinculados personas que detuvieron a los imputados. Por lo tanto, las mismas personas que aparecen deteniendo a un imputado y que van a ser los únicos que van a declarar respecto de la detención de uno de los imputados, transgreden normas y garantías constitucionales y legales. La petición de la defensa va a ser solicitarle al Ministerio Público que se investigue los hechos, que se individualice a las personas que participan tanto en la toma de fotografías como además posan con los imputados tomándose fotografías, porque además aparece el rostro de los funcionarios de Carabineros y aparecen además la cámara con la cual es tomada, y voy a entregar además los datos de cuáles son las páginas de las cuales se exhiben a mis imputados en la fotografía. En concreto, ¿en qué consiste la vulneración? Claro, que disculpe, eso quería interrumpirlo. Entonces, todo esto dice relación con aportar antecedentes para esta causa que el tribunal remitió como denuncia por esta infracción a la ley. Ya, perfecto. Sí. En concreto, magistrado, lo que ocurre es que en a lo menos pudimos pesquisar 2 páginas pertenecientes a la red social Facebook, aparecen 2 páginas, uno de nombre APRA, A-P-R-A, y otra página que se llama Carabineros de todo Chile, en la cual se exhiben fotografías de mis defendidos y de imputados además adultos, posando con los carabineros que practicaron sus detenciones. Estas fotografías además aparecen tomadas al interior de los carros de funcionarios de Carabineros, lo que hace pensar, por cierto, y no hay que ser muy inteligente, que la persona que tomó esas fotografías o bien era un funcionario carabinero derechamente, o era una persona que tenía un nivel de acceso a la investigación y a las detenciones fuera de un particular común y corriente. Hace entonces ciencia cierta de que estas fotografías fueron tomadas al parecer por propios funcionarios policiales. En esta fotografía aparecen posando de manera ilegal los funcionarios de Carabineros y adolescentes imputados en esta causa. Y aparecen además adultos imputados en esta causa. Y estas fotografías fueron subidas a estas redes sociales, a estas 2 páginas, y es la manera seria con la cual uno hace la denuncia y se entrega la información al Ministerio Público, no de manera genérica como
como lo hace la representante del Ministerio del Interior. Y estas, fotografías fueron subidas antes de realizar la audiencia de control de detención. Estas fotografías estaban subidas a las 9:42, como lo dan cuenta las propias páginas, las cuales fueron subidas, el mismo día de la audiencia de control de detención. Para los que no saben y los que están oyendo esta audiencia, la audiencia de control de detención comienzan a las 11 de la mañana, y estas fotografías estaban subidas a las 9 de la mañana. Doy además que miento respecto de las fotografías que se estaban exhibiendo, y esa fotografía además no consta en la carpeta investigativa del fiscal. ¿Qué infracción se produce? Bueno, el artículo 182 del Código Procesal lo señala. Secreto de las actuaciones de investigación, dentro del párrafo actuaciones de investigación. Las actuaciones de investigación realizadas por el Ministerio Público y por las policías serán secretas para terceros ajenos al procedimiento. Y, de hecho, se modificó el Código Penal precisamente a raíz de un sinnúmero de filtraciones de investigaciones que se producían. Algunas se sospechaba a partir del propio Ministerio Público y otras derechamente por las policías, porque esto no es nuevo. Entonces las policías nos presentan un procedimiento legalmente tramitado con una supuesta nueva técnica de detención, y ellos mismos se hacen la zancadilla exhibiendo esta fotografía, y además en esta fotografía no solamente aparece la fotografía, sino que aparece un sinnúmero de epítetos y amenazas respecto a los imputados que aparecen en la fotografía, y además amenaza al Poder Judicial y en específico a la magistrada que tomó el control de detención. Y todos sabemos que la magistrada que tomó el control de detención, una de las características precisamente es su severidad y rigurosidad respecto de la aplicación de medidas cautelares. Por lo tanto, si estimo que las medidas cautelares, en el caso del adolescente, no procederían y más baja intensidad respecto de los adultos, era presente. Y siempre se sentía de que no, es que como son adolescentes no hay que decir el nombre. No, esa es una arista respecto de la garantía respecto de los adolescentes. Ese elemento es una extensión más grande de la garantía que cubre la reinserción social del adolescente. Porque tengo mis defendidos que aparecen en estas fotografías que han sufrido amenazas y que ya en el colegio saben de que fueron detenidos por esta situación, lo cual implica un perjuicio evidente y actual y futuro, por cierto, de que ellos no se van a poder reinsertar de manera que lo pretende la ley 2184. Y no es que esto te lo diga, no, es que no hay que decir los nombres de los menores porque la ley 2184, si la Corte Suprema está en la vanguardia respecto a la interpretación de la reinserción social, a partir del fallo 4419 del año 2013, que es una joya de fallo, y a partir de la no aplicación de la ley 19.970 respecto del registro ADN. Por lo tanto, acá no es que los defensores de RPA siempre dicen que no les digan el nombre de adolescente. Sí, pero eso es una arista respecto de la garantía vulnerada. Aquí hay una garantía vulnerada no solamente respecto de la resocialización de la ley 20.084, sino que además hay una vulneración a lo que prescribe el propio Código Procesal Penal respecto al secreto de las actuaciones del Ministerio Público y de las policías. Y esto va a tener claramente repercusiones respecto a exclusión de prueba y de declaración de testimonio de la policía. Por lo tanto, respecto a la afirmación que hace uno de los defensores respecto del futuro que tenga esta causa, va directamente y derechamente relacionado con ese futuro. O sea, aquí va a haber absoluciones en masa, porque estas personas no van a poder declarar porque sus detenciones claramente, y esto lo alegamos también en el control de detención, carecieron de toda legalidad y además vulneran garantías flagrantes a partir de esta fotografía. Las fotografías yo pretendía acompañarlas el día de hoy de manera física, lamentablemente por esta condición no lo puedo hacer. Las puede apreciar el Ministerio Público porque tengo abierta en mi otro computador las páginas y están vigentes. Si el Ministerio Público introduce APRA o Carabineros de todo Chile en cualquier cuenta Facebook y se va a las publicaciones de fecha 4 de marzo, están exhibidas las fotos, va a poder además apreciar las amenazas que se realizan a cada uno de los imputados y además al Poder Judicial entero, porque los trata de lacra, y además específico a la magistrada quien resolvió la audiencia de control de detención. Por lo tanto, las peticiones en concreto, las repito, son: uno, se tenga como denuncia y se investigue por parte del Ministerio Público estableciendo qué personas tomaron la fotografía y cuáles son los funcionarios que
aparecen exhibiendo a los imputados, porque aparece además su rostro, incluso algunos se puede leer el registro de su vestimenta en cuanto a la individualización, y además se oficie al Instituto de Derechos Humanos, porque aquí hay una vulneración flagrante a los derechos humanos. Están las normas del artículo 3 y 40, número 1 de la Convención de Derechos del Niño, que dice relación con el tercero, digamos, es el principio inicial que tiene su correlato en el artículo 2 de la Ley 20.084, que es el interés superior del adolescente, y el 40 número 1 dice relación con el trato digno que tienen que tener las instituciones respecto de las personas que se les imputa un ilícito en este caso. Doy fe que el Ministerio Público, por lo menos el fiscal de que estaba en audiencia, no tenía conocimiento de estas fotografías fueron allegadas lamentablemente posterior a la audiencia de control de detención por los propios familiares, pero a partir de eso hemos tratado de arribarle la información al Ministerio Público para que se investigue, porque entendemos que esto va a tener relevancia, por cierto, después en las situaciones de exclusiones de prueba que podamos realizar si es que llegamos a una audiencia de preparación de juicio. Eso sería, señoría, las peticiones de esta defensa. Estando presente en la audiencia, don Francisco, ¿sí? Señoría, primero, el antecedente, desde luego, como ratifico lo que dice el defensor, es desconocido, no forma parte de la carpeta de investigación. Y segundo, le solicito si me los puede enviar por correo electrónico. Entiendo que lo tiene mi correo, si no, este es bastante sencillo, fjacir@minpublico.cl. Dado que está formulando una denuncia en este acto, que de ese modo entonces acompañe los antecedentes y la denuncia queda también plasmada por escrito, y puede indicar ahí, porque no alcancé a notar bien incluso cuáles son las páginas web en que esto aparece. APRA, pero no sé si ¿Sí? es APRA con P o con B larga, Sí. no me queda claro. APRAA. Con P, de perro. Sí. ¿Ya? Pero de todas maneras, si me los puede enviar por correo electrónico, el correo institucional, dice que tiene una fotografía, desde luego sería ideal poder tener esa fotografía antes lo antes posible para poder recibir la denuncia que está haciendo y darle el curso que corresponde. Perfecto. Se va a remitir entonces el oficio que ha requerido la defensa de los adolescentes al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Se va a remitir también el oficio a las comisarías, o entiendo que no sería necesario por el convenio que tiene la Fiscalía para la firma. No lo escucho. Ahora sí, en relación a la firma, no es necesario siempre y cuando sea alguna de las comisarías de la zona centro-norte. Claro. ¿Ya? Si es fuera de la zona centro-norte, usted indicó que correspondía a las comisarías de los domicilios. Los domicilios, claro. Y yo no tengo aquí a la mano los domicilios de cada uno, pero no creo que los 12, no 13 por cierto, los 12 respecto a quién estamos haciendo la audiencia el día de hoy, tengan domicilio en esta jurisdicción. Hay algunos que No entiendo no importa. lo tienen. Lo que podemos hacer es que yo le encargo que revise esto al funcionario que me acompaña ahora, Tomás, y él vaya cotejando dónde viven y si se necesita entonces remisión o no de oficio. En relación al domicilio que informaron en la audiencia de control de detención. Exactamente, exactamente. Sí. Dígame, don Nicolás. Magistrado, con respecto a los domicilios, solamente uno de mis defendidos reside en la comuna de Santiago Centro. Mi defendido Ismael Donoso reside en la comuna de Padre Hurtado y el señor José Salgado en comuna de La Pintana. Será mejor ¿Para entonces dónde se tienen que firmar? ¿Hay convenio, Brian? No, Centro-Norte. No, ni la comuna de La Pintana ni la otra comuna que refirió son de esta zona. No, pero nosotros en el tribunal, en todos los estrados, tenemos la nómina que nos hizo llegar la Fiscalía de todas las comisarías con las que tienen convenio la Centro Norte, así que con eso no hay problema, y se va cotejando y si no se oficia. Bien. ¿Ya? Dígame, don Ramón. Sí. Magistrados, solo se me había olvidado, lo siento, es hacer presente el cambio de domicilio donde se va a encontrar mi representado. El domicilio que señaló en la formalización, vivían con gente de avanzada edad, entonces por el tema del coronavirus se cambiaron a su otra casa. El domicilio que va a fijar mi representado, Diego Alvarado, es Sendero La Huella Oriente, número 4018 de la comuna de Puente Alto. Ya, perfecto, entonces ahora te va a modificar también en el sistema. Muchas gracias. A propósito de lo que solicitó doña Patricia, de revisar todas las órdenes de detención, creo que lo más aconsejable sería directamente fijar otra audiencia. Sí, magistrado, no hay problema. Y a propósito de eso, no sé si la defensa lo va a pedir por escrito.
porque no sé cuántos imputados son, me imagino que una causa que es grande deben ser hartos imputados los que quedan pendientes todavía. Si lo prefiere, magistrado, lo hacemos por escrito, no hay problema. Mejor, para que así el tribunal con todo esto asigne bien un espacio de tiempo para esta revisión. Gracias, magistrado. ¿Algo más? ¿Algún interviniente? No. Abogada, ¿algo más? ¿No? Su señoría. Entonces el tribunal dispone de la libertad de los imputados y terminó la audiencia.